Historia de la filosofía griega. 1. Los primeros filósofos. Las primeras cuestiones para los filósofos versaron sobre lo que les rodeaba. ¿Por qué existe el mundo? ¿De qué están hechas las cosas? El mito del origen de la naturaleza lo había tratado ya previamente Hesíodo en su Teogonía. La Teogonía enumeraba secuencialmente los fenómenos que habían movido a la naturaleza desde un originario caos hasta una estructura ordenada, cosmos. Pero no conectaba estas fases de un modo causal y necesario. Esta va a ser la tarea de los primeros filósofos. Los primeros filósofos estudian la naturaleza, physis. En ella buscan la explicación de un principio que ordena el cosmos, arjé, aquello del cual proceden y en lo cual finalizan todos los seres cósmicos. El arjé es el fundamento que hace que las cosas sean como son. Es la causa de todos los fenómenos, su origen y finalidad. El arjé es la sustancia absoluta, sostén permanente de todas las cosas. El primer filósofo es Tales de Mileto, siglo VI a.C. Tales vivió en Mileto, Jonia, actual Turquía. Fue el iniciador de la filosofía de la naturaleza al afirmar por vez primera que existe un único principio originario, causa de todas las cosas que son. Para Tales, este principio era el agua. La naturaleza es húmeda. La vida se determina por su carácter fluido. Por consiguiente, la desecación total provoca la muerte. El agua es el manantial último de la vida y de todas las cosas. Todo proviene del agua. Todo se sustenta gracias al agua. Todo está constituido por agua y todo finaliza en el agua. Se trata de la naturaleza líquida que está en todos los cuerpos y no solo en el agua que bebemos, que no es más que una de sus manifestaciones. Anaxímenes, siglo VI a.C. El arjé que propone es el aire. El soplo y el aire abrazan todo el cosmos. Al condensarse, el aire se convierte en agua y en tierra. Al aligerarse, se convierte en fuego. Así, el universo es sometido a un proceso de condensación y descompresión. Genófanes, siglo VI a.C. El arjé es la tierra. Todo nace de la tierra y todo acaba en la tierra. Empédocles, siglo V a.C. El arjé son los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Además, hay 2 fuerzas universales, la del amor y la del odio, que son causa respectivamente de la unión y separación de los elementos. Cuando predomina el amor, los elementos se juntan en una unidad. Cuando predomina la discordia, los elementos se separan. Demócrito, siglo V a.C. El arjé son los átomos, cuerpos indivisibles e indestructibles, inmutables. Sólo se diferencian entre sí por su figura geométrica, por su forma estructural. Para la organización atómica del universo se necesita el vacío, espacio en donde se mueven los átomos. El cosmos es el resultado de un encuentro mecánico entre los átomos que, al combinarse, generan figuras más complejas. Anaximandro, siglo VI a.C. El arjé o fundamento es
apeiron. ¿Qué es lo infinito y lo indefinido? Como infinito cuantitativamente, no tiene fin ni límites. Como indefinido, no tiene forma definida. Por esto mismo puede dar origen a todas las cosas, al no ser exclusivamente ninguna de ellas. El movimiento cósmico, para Anaximandro, oscila entre un nacimiento y una muerte. Se nace por una culpa y se muere para expiarla. Pitágoras, siglo VI a.C. El arjé es el número. El número es la más real de las cosas. Sus propias leyes marcan los años, las estaciones, los días, la gestación en los seres vivos, la estructura de los cuerpos, todo. Los números consisten en una cantidad indeterminada que poco a poco se determina. 3, 8, 16, 44. El 1 equivale al punto, la presencia y origen de los demás números. El 2 equivale a la línea, la relación. El 3 equivale al triángulo, superficie, dinamismo cerrado. El 4 equivale a la pirámide, volumen, dinamismo que da paso a la tercera dimensión. El número es orden y razón, ratio. Y ya que todo está determinado por el número, todo es orden, cosmos. Pitágoras fue el primero en denominar cosmos al conjunto de todas las cosas debido al orden que hay en ellas. Los astros, al girar de acuerdo con el número y su armonía, producen la música de las esferas, que nuestros oídos no perciben ya, porque se han habituado a oírla desde siempre. Anaxágoras, siglo V a.C. Los elementos materiales básicos del cosmos son las semillas y una inteligencia, el nous, las mezcla estableciendo un orden de donde surgen todas las cosas. En toda cosa hay una porción de cada otra cosa. Todas las cosas participan de todas las demás, excepto el nous, que no se mezcla con ninguna y por ello mismo puede ordenarlas desde su soberanía. El nous es la inteligencia soberana, una realidad infinita separada de todo lo demás. Heráclito, siglo VI a.C. La esencia del universo es que todo se mueve, todo fluye. Nada permanece inmóvil y fijo. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, ya que el agua no es la misma y nosotros mismos también hemos cambiado. El arjé es el devenir, un continuo pasar desde un contrario al otro. Las cosas frías se calientan, las calientes se enfrían. El joven envejece, lo vivo muere y de lo muerto renace otra vida joven. El devenir universal es un movimiento armónico de contrarios. Heráclito usa como símbolo del devenir el fuego, ya que éste se halla en constante movimiento y vive de la muerte del combustible. Parménides, siglo V a.C. El arjé es el ser. El ser es y no puede no ser. El no ser no es y no puede ser. Todo lo que uno piensa y dice es. Pensar la nada significa no pensar,
Por ello, sólo se puede pensar el ser. El ser y el pensar coinciden. El ser es no engendrado e incorruptible. Es eterno, ya que es desde siempre y es para siempre. Es un presente eterno, sin comienzo ni final. No tiene pasado, pues no fue, y no tiene futuro, pues nunca será. Sencillamente es. Es desde siempre y para siempre. El símbolo del ser en Parménides es la esfera, su número, la unidad, su forma, la igualdad consigo mismo. El ser es el ser. Los opuestos son sólo aparentes, están incluidos en la unidad superior del ser. Los opuestos son, por lo tanto, son ser. Hemos presentado los albores de la filosofía griega, cuyo objeto de estudio es pensar la sustancia material de la realidad. Cada filósofo ha dado su pensamiento, el cual nunca es falso, más bien incompleto, lo cual permite que surja un sucesivo filósofo que plantea su teoría siguiendo la anterior. A estos filósofos les debemos el planteamiento racional del origen físico del mundo, una acción realmente osada por su novedad, ya que, además, sus teorías se desvinculan de la religión. Es el paso del mito al logos, la razón, a la cual debemos todo el posterior pensamiento científico. La verdad no es la filosofía parcial de un único filósofo. La verdad es toda la filosofía en su completo desarrollo y todo el desarrollo completo de la filosofía entera. Esta única es la verdad absoluta. Pero aún en estos primeros pasos no hemos llegado a ella en este punto de la historia. El siguiente paso será una incipiente filosofía del sujeto en que la cuestión fundamental será desplazada del fundamento físico del cosmos a aquel que pregunta. El hombre, la conciencia humana.